Nadie nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir. Somos CCP Radio. La voz de Conce. La voz de Conce. Seguimos aquí, es lo que decimos ahora. Y es lo que dábamos por obvio hace 3 meses atrás. No sé si te acuerdas de ese primer fin de semana de marzo, cuando habíamos unas 100.000 personas o más en el Parque Bicentenario, saltando, mocheando, lanzando latas de cerveza a donde estábamos los casi periodistas del palco de prensa. En fin, disfrutando de la edición 2020 de Rock en Conce, súper conflictiva, que casi no se hizo, que se iba a hacer en la UDEC, que se iba a hacer en... ¿Dónde se iba a hacer? En Penco, en el anfiteatro de San Pedro, en Laja, no sé, en un montón de partes ofrecieron para hacer el festival. Y pensábamos que ese iba a ser como el máximo conflicto del año. Y también el super marzo del que hablábamos tanto por esas fechas. Un super marzo que despertó más o menos, yo me acuerdo esa noche final del rec, cuando nos volvimos al departamento y se escuchaban cacerolas. Y pensábamos que de eso era lo que íbamos a estar hablando todo marzo. Y eso pensamos más o menos por 2 semanas. Después vino el 8M, el 9M. Chile estaba despertando de nuevo y no nos dimos cuenta de cómo llegó ese 13 de marzo, cuando con términos que no entendíamos y que creo que no entendemos todavía y no se han encargado de que los entendamos, nos explicaban que entrábamos en fase 4. Al día siguiente estaba todo normal. Yo me acuerdo que tenía que grabar un capítulo de contrainformación ese día y me tocó recorrer Conce para juntarme con la persona con la que iba a grabar ese programa. Y Conce se veía absolutamente normal, todo abierto, una normalidad evidentemente sin semáforos, que es parte de la normalidad de Conce. La caja de los Andes con esa especie de mordisco de parte que le falta por el incendio que tuvo en noviembre, pero una normalidad donde todo funcionaba, donde la gente ya estaba asustada, pero la gente seguía haciendo su vida. Con esta persona yo me junté en el mall del centro y era absolutamente normal, solamente estaba lleno de letreros que hablaban de coronavirus, de medidas de protección, de mantén distancia en las escaleras mecánicas, pero la gente le daba lo mismo. Ahí caemos en el vicio del periodista que habla de la tensa calma, pero lo que había ese día era realmente una tensa calma. La gente se comportaba normal, pero se miraba distinto. No me olvido de cuando iba subiendo las escaleras del mall y un chico súper aislado en una esquina de la escalera sentado tosió tímidamente y las personas que iban junto a mí subiendo esa escalera saltaron y se quedaron mirando entre ellos. Quizás ellos eran más iluminados que uno, ellos estaban más despiertos que uno y cachaban lo que iba a pasar más adelante. ¿Y cuándo? ¿En qué minuto avanzó, escaló tan rápido? Te estoy hablando del 14 de marzo y al 18 ya estaba todo cerrado y al 18 nos mandaban a salir a comprar como la compra de la semana y era una experiencia casi como el viaje que hicieron al espacio hace algunas semanas. Era una experiencia que ameritaba sacar una cámara para los que nos preciamos de ser fotógrafos y fotear el centro de Conce devastado por el miedo, por mascarillas, por gente que no sabía cómo funcionaba esto del alcohol gel y de las barreras sanitarias dentro de los locales y de las farmacias. Farmacias que estaban llenas de letreros de no hay alcohol gel, no hay mascarillas, no hay un montón de cosas, un montón de productos, un montón de conceptos que ya no sabemos de memoria por culpa de los discursos de cada mañana del gobierno, por culpa de los paneles de matinales donde se rotan los mismos 3 o 4 doctores y paneles en los que la tele regional no se salva. Y fue tan repentino, te digo yo, fue tan repentino porque 2 semanas antes de eso
Y como dije al principio, en este seguimos aquí, seguíamos ahí, seguíamos disfrutando, eufóricos, viendo a Miranda en el rec, viendo a los incombustibles de los tres, viendo a Bomba Estéreo, dependiendo de qué música te guste, el rec, para tomar y comentar esos shows tan buenos que vivimos esos 2 días. Nuestra preocupación, nuestras preguntas, los que estábamos en el palco de prensa, en las conferencias que algunos artistas dieron y otros no, eran sobre el Super Marzo, eran sobre la influencia de la música en el estallido social y en lo que se venía, en marzo y en lo que se venía específicamente en el 8M. Nadie dijo la palabra coronavirus en esa carpa de prensa en esos 2 días. Y lo agradezco, lo agradecí en ese momento para tener una preocupación menos. Pero me chocó 2 semanas después, cuando el temor apareció tan de pronto y el contraste fue tan grande con esos días en los que no nos preocupábamos de nada. Ese miércoles 18 de marzo, cuando declararon el estado de emergencia, en la tarde, la ciudad desierta, la ciudad vacía, y yo pensaba en el rec de hace 2 semanas. ¿Cómo llegamos a esto si hace 2 semanas estábamos tan felices? Estábamos preocupados por llegar a la hora y poder ver al artista que nos gustaba. Porque pasar una micro de esas que van para San Pedro, la 22, la 21, que estaban llenas, y que pasara una, que tuviésemos la suerte de que pasara una para poder llegar a tiempo. Esa era nuestra máxima preocupación y no nos dábamos cuenta, pero lo disfrutábamos. ¿Y ahora qué nos queda? Ver conciertos por Zoom, ver las repeticiones que dan en el Vía X, hablar sobre música con nuestros amigos, mi mejor amiga que siempre me manda recomendaciones de música. Eso es lo que nos queda ahora, si hablamos de artistas, si hablamos de arte, o mejor aún, hacer nuestro propio arte. Somos gente talentosa y nos tenemos que dar cuenta, y vivimos en una ciudad donde siempre ha habido gente talentosa, partiendo por la gente que hace esta radio, partiendo por la gente que hace música, partiendo por la gente que viene semana por medio al Contrainfo, y partiendo por toda la gente que nos rodea y por toda la gente que alguna vez vimos, por la gente con la que nos cruzamos en ese rec y que obviamos obviamente porque era simplemente parte del público, pero cuánto talento no habrá habido ahí y no nos dábamos cuenta. Cuánta gente que nos gustaría escuchar ahora y cuánta gente que nos haría bien escuchar ahora. Necesitamos escucharnos y por eso seguimos aquí. Nos encontramos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas CCP Radio, bajo tu responsabilidad.